Dios les bendiga a todos ustedes, muy buenos días. Agradecemos a Dios la bondad que tiene con nosotros, la oportunidad que nos da de reunirnos nuevamente, de, de congregarnos a través de este medio para seguir siendo alimentados por su palabra, de poder bendecirlo, de poder alabarlo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, independientemente de cómo la estemos pasando el día de hoy, cómo la estemos pasando en este tiempo, cómo la estemos pasando a través de esta situación que está atravesando todo el mundo. Independientemente de eso, bueno es Dios, ha sido bueno siempre. Y aunque nos cueste entender el propósito de todas las cosas que estamos viendo, de todas las cosas que estamos viviendo en estos días, Dios es bueno. Dios es bueno. Y eso se lo agradecemos, eso lo reconocemos. Es bueno que nuestra alma le alabe, le agradezca, independientemente de que no entendamos muchas cosas. Gracias a Dios por todos los hermanos y personas que están conectadas el día de hoy, para juntos poder participar de su palabra, escuchar esta enseñanza. Recordarán ustedes que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Recordarán que la semana pasada estuvimos hablando en el capítulo número 10. Si me acompañan en sus Biblias, vamos a retomar eh, los pasajes que leímos la semana pasada, que tienen que ver con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pues recuerden ustedes que estamos estudiando de manera expositiva, estamos estudiando todo el Evangelio de Juan, episodios por episodios, pasajes que tienen que ver con las historias que nos narra la Escritura. Y bueno, lo que vamos a ver hoy tiene que ver, de hecho es la continuación. Le recuerdo que el Señor Jesús estaba teniendo una conversación muy seria, muy profunda con judíos, con fariseos, líderes espirituales de aquel tiempo, allá con los judíos. Y bueno, se estaba presentando una situación uh, complicada, se estaba presentando una situación controversial para los judíos. Recuerde cómo el Señor encontró a un hombre ciego de nacimiento y por su pura gracia y por su poder, Él decidió devolverle la vista para gloria de Dios. Así lo dice Él, o sea, para que Dios sea glorificado. Sin embargo, a la gente de aquel tiempo, los religiosos de aquel tiempo, los líderes de aquel tiempo, los líderes religiosos, teniendo sus ojos cubiertos hacia la verdad, no podían ver el milagro de Dios a través de Jesucristo, no podían ver el poder de Dios, no podían ver los propósitos de Dios a través de Jesús. Y bueno, pues estaban ahí en esa controversia donde ellos decían que un hombre pecador como Jesús, en el concepto de ellos, pues no podía hacer ese tipo de milagros, ¿no? Por lo menos de parte de Dios. Y bueno, el Señor entra en esa plática con ellos, en esa discusión, porque en realidad estaban discutiendo temas importantes, al punto en el que llegó un momento en que el Señor Jesús empezó a declarar nuevamente cosas muy importantes y cosas muy serias. ¿Me acompaña en su Biblia, por favor? Vamos a leer a partir del verso número 7 hasta el verso 12. Es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Dice el verso 7 de la palabra de Dios: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo,
Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10 al 12. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Acompáñeme a orar, por favor, a pedirle a Dios ayuda para esta tarde, para estas palabras, para esta parte de la Escritura que vamos a estudiar hoy. Que Él nos hable, que Él nos bendiga. Te agradecemos, Señor, la oportunidad de estar juntos a través de este medio. Agradecemos tu palabra, Señor, que nos ha bendecido de manera tan abundante. Ha impactado de tal manera nuestras vidas, Señor. Ha impactado nuestra familia, ha impactado todo nuestro ser, ha impactado todo lo que tiene que ver con nuestra vida, Señor. La ha transformado. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesús a quien enviaste para darnos vida y darnos vida en abundancia, como está escrito. Padre, nos ponemos hoy en tus manos para que seas tú personalmente, directamente, quien nos venga a bendecir. Señor, te lo pedimos. Queremos ser bendecidos por ti. Queremos que tú nos hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Padre, necesitamos de ti, necesitamos oír tu voz, necesitamos, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, Padre, necesitamos de nuestro pastor. Bendícenos, háblanos, llévanos a esos pastos delicados que alimentan nuestra alma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, los primeros tres versículos, ¿no?, del 7 al 9, pues estamos leyendo los versículos que estudiamos la semana pasada, ¿no? Si me acompañan, los volvemos a leer nuevamente. Versos 7 al 9 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. A manera de introducción, yo quiero tomar algunos partes de lo que estudiamos la semana pasada para introducirnos en el contexto y podamos nuevamente tomar el hilo, por decirlo de alguna manera, el tomar el sentido de lo que está hablando el Señor Jesús, y porque los versículos 10 al 12, que son los que vamos a estudiar el día de hoy, ya lo ve usted, son parte del mismo discurso, son parte de las mismas palabras que el Señor Jesús le está diciendo a estos fariseos. Entonces tiene que ver con lo mismo, ¿no? La semana pasada vimos cómo de manera muy seria, recalco esto, el Señor Jesús está denunciando a los falsos pastores. Él quería mostrar la absoluta incapacidad de los fariseos para ser pastores y para ser maestros de los judíos. No estaban capacitados. Y no estaban capacitados porque no habían sido llamados por Dios. No eran personas que habían sido puestas por Dios. No eran personas que fueran o hubieran sido llamadas por Dios, que hubieran sido capacitadas por Dios. Como lo vamos a ver ahorita, es una de las características que debe tener un verdadero pastor, un verdadero ministro de la iglesia, del pueblo de Dios, del rebaño de Dios, es que deben ser gente llamada por Dios.
Pero aquí la particularidad importante que el Señor está poniendo como característica de aquellos pastores llamados por Dios es que eran personas que, que tenían que pasar, como Él lo está diciendo aquí, por esa puerta que Él a sí mismo se estaba llamando en esta parábola. Jesús está poniendo como en esta imagen de la puerta, y él estaba diciendo que todos los pastores, verdaderos pastores del rebaño, tenían que pasar por la puerta. Los que no pasaran por la puerta eran ladrones y eran salteadores. Fíjese nada más, yo le decía qué palabras está usando tan fuertes el Señor Jesús. Y esto tiene un significado muy importante. El significado importante de aquellos que pasan por la puerta es aquellos que pasan por Cristo, es aquellas personas que han tenido esa experiencia personal inigualable, intransferible, que cada persona tiene con Cristo, una experiencia donde el Espíritu Santo les redarguye de pecado, donde el Espíritu Santo les hace ver sus maldades, los convence de sus maldades, los lleva a arrepentirse de sus maldades, ¿no? Los lleva a avergonzarse de sus maldades, pero después también los lleva a ver a Cristo como su Salvador. Los lleva a comprender que esos pecados que son tan desagradables a los ojos de Dios, pueden ser perdonados a través de la fe en el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo mismo los lleva a ver a Jesús amándolos, los lleva a ver a Jesús entregando su vida por ellos, derramando su sangre por ellos, dando su vida y después tomándola nuevamente en la resurrección para darnos vida a nosotros también. Todas aquellas personas, verdaderos ministros, verdaderos maestros, fieles pastores del Señor, del rebaño del Señor, son personas que invariablemente debieron primero tener esta experiencia de salvación con el Señor. Entonces estos judíos, estos fariseos, no cumplían con esa característica, no cumplían con ese requisito, no habían tenido un encuentro personal con Dios, eran gente religiosa, eran gente que tenían mucha letra en su mente, en su intelecto, que tenían mucho conocimiento de Moisés, mucho conocimiento de las palabras de los profetas, pero en ninguno de ellos podemos ver que no tenían el más mínimo entendimiento de las palabras de Moisés, ni el más mínimo entendimiento de las palabras de los profetas, porque tanto Moisés como los profetas apuntaban al Cristo, y ellos tenían al Cristo enfrente y no lo estaban reconociendo. Entonces, esta gente no estaba capacitada para pastorear el rebaño de Dios. No estaban ocupando ese puesto con el espíritu adecuado. La Biblia dice que debemos de considerarnos siervos inútiles, ¿no? ¿Quién es calificado, quién es capaz, quién es perfecto para poder pastorear de manera digna al rebaño del Señor? Pero esta gente se sentían que el rebaño no los merecía, se sentían que toda esa gente eran indignos de tener tan más ilustres y elocuentes maestros como ellos se consideraban a sí mismos. No tenían el espíritu correcto, el espíritu adecuado para pastorear. Eran arrogantes, eran soberbios, se sentían que eran mucho para ese pueblo, ¿no? Y tampoco tenían una comprensión correcta de lo que tenían que hacer, ¿no? Tampoco tenían claro a qué son llamados los pastores del Señor cuando son llamados a pastorear al rebaño. Primero que nada, son llamados a glorificar a Dios en ese servicio. Segundo, son llamados a apacentar a su pueblo. Entonces, no tenían ellos una comprensión correcta de ese llamado, lo que tenían que hacer, ¿no? Honrar a Dios cuidando a sus ovejas. Pero el punto más importante, yo se lo decía, el punto más importante que el verdadero pastor tiene es que es alguien que primero ha entrado por la puerta, que es Cristo. Es una persona que ha nacido de nuevo por la fe. Es una persona que ha sido perdonado y regenerado. Es una persona que tiene una relación personal con Cristo. Es una persona
que ha tenido esa experiencia de vida con el Señor. El día de hoy hay tantas personas que ejercen el ministerio y el pastorado sin siquiera ser salvos, sin siquiera tener esto que estamos mencionando ahorita, esa fe verdadera que salva, esa experiencia de salvación. Son gente que no han sido perdonados, que no han sido regenerados, que no han nacido de nuevo. Y están teniendo un liderazgo, están teniendo un ministerio con gente, pastoreando gente, sin tener una relación con Cristo y sin tener el Espíritu Santo que los guía. Qué peligroso es esto. Qué lamentable es esto. ¿No? Porque el día de hoy hay muchas ovejas que no están siendo alimentadas, que están muriendo de hambre, que están siendo mal conducidas. El Señor Jesús dijo que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al pozo. Entonces es algo muy delicado, ¿no? Todo esto que pasa cuando una persona no regenerada, no salva, no nacida de nuevo, toma un lugar que no le corresponde. Podrá tener muchos títulos, podrá tener inclusive un certificado y un diploma de haber terminado algún ministerio, podrá tener muchos años, podrá tener conocimiento acumulado, pero esto que estamos hablando y esto que el Señor Jesús está marcando aquí es algo indispensable, indispensable. Esta gente, este tipo de personas, en lugar de ser un pastor que ayuda y alimenta, dice aquí el Señor Jesús, y son palabras del Señor Jesús, es un ladrón dañino. Es un ladrón dañino. En lugar de salvar almas, o llevar almas a la salvación, las mata, las pierde, las extravía. En lugar de traer o de conducirlos a esa vida, a sus oyentes, los conduce a la muerte. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a la carta a los Efesios capítulo número 4. Quiero mostrarle una característica importantísima que deben tener estas personas que están al frente del rebaño, que se llaman pastores, que tienen esa responsabilidad. Hay una característica, hay muchas, varias, pero quiero mostrarle una importante a efectos de lo que estamos hablando, que se encuentra en el capítulo número 4 de los Efesios. Dice así, capítulo número 4, verso número 11. Hablando de Cristo, dice, y él mismo, a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hago una pausa aquí para explicar esto. Algunas versiones de la Biblia u otras versiones explican de manera diferente el término constituyó que nos encontramos aquí en nuestra Biblia Reina Valera. Aquí la Biblia Reina Valera dice, él mismo constituyó. Hay otras versiones, encontramos la palabra de él mismo capacitó, él mismo llamó, él mismo puso. Y la idea que nos está dando es que es Dios quien toma a la persona, la llama, la capacita y la pone al frente de su iglesia. La versión la nueva traducción viviente dice que fue Dios el que dio a la iglesia estos dones. De tal manera que esa versión nos está dando a entender que estos ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son gente que Dios toma, prepara, capacita y los da a la iglesia como un don, como un regalo, lo que se le conoce en teología como dones hombre, ¿no? A la iglesia se le ha dado este tipo de personas como un regalo de parte de Dios. Entonces, si es un regalo de parte para bendecir a su iglesia, porque dice aquí que Él los constituyó, Él los puso, Él los llama, Él los capacita y Él los da como un regalo a la iglesia. Entonces, un regalo es para bendecir. Y así lo podemos ver en los siguientes versículos. Dice el versículo número 12.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos dones hombre, estos regalos, estos hombres que son un regalo de Dios a la iglesia, son un regalo de Dios a la iglesia para bendecirla. Para bendecirla, dice el verso 2, Dios lo dio para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres van a bendecir a la iglesia, estos hombres van a bendecir al rebaño, estos hombres van a bendecir a las ovejas. Son una bendición para el remanente, son una bendición para el rebaño. El día de hoy vemos a personas que no son una bendición, que aunque parece que son una bendición, y aunque para muchas personas de su congregación o de su grupo pareciera que son una bendición, en realidad no lo son, porque no los están llevando al propósito de Dios, no los están llevando, como dice aquí, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No están haciendo eso. Entonces, muchas personas que asimismo se llaman pastores, ministros, que asimismo se llaman profetas, que asimismo se llaman apóstoles, que asimismo se llaman evangelistas, pastores o maestros, en realidad no lo son, ¿no? Particularmente es mi convicción que el ministerio del apostolado el día de hoy ya no está vigente. Es mi convicción y mi convicción es muy sencilla, porque de manera muy sencilla la Biblia lo dice cuáles son las características de los apóstoles, cosa que hombres el día de hoy no pueden cumplir, no van a poder cumplir. Pero bueno, así mismo se llaman apóstoles, ¿no? El ministerio de ser profeta, bueno, ya no, yo creo que ya no está vigente como un profeta de aquellos que vemos en el Antiguo Testamento, como el llamamiento de Juan el Bautista, ¿no? Donde era un ministerio de inclusive ver algunas cosas que el Señor ponía en ellos para hablarles acerca de las cosas venideras, para hablarles acerca del futuro inclusive, ¿no? Yo creo que existe el don de profecía en el sentido de aquellas personas que traen a su mente, Dios pone en su mente y en su corazón la palabra de Dios escrita ya en la Biblia y la mencionan y la recuerdan, pero la palabra de Dios ya escrita en la Biblia, no nuevas revelaciones. Esa es mi convicción. Pero bueno, este pasaje de Efesios 4:11 es una característica muy importante de la cual deben cumplir aquellos verdaderos pastores, verdaderos ministros, verdaderos líderes del rebaño del Señor. Hoy hay gente que no cumple con esto y están ahí ocupando ese lugar, ocupando ese cargo, afectando a las almas, porque bueno, ¿a qué viene el ladrón al redil si no es para robar, si no es para lastimar? Y bueno, ahorita lo vamos a leer como el verso, el verso 10, el verso 11, hablan de que esos ladrones vienen a robar, a matar y a destruir. Fíjese qué tremendo es esto, porque esas cosas son cosas que la Biblia le atribuye al mismo diablo, ¿no? Robar, matar y destruir. Este tipo de personas, falsos pastores, falsos ministros, falsos apóstoles, son enviados del mismo diablo para hacer daño, para lastimar, para robar, matar y destruir. Quiero que me acompañen su Biblia, por favor, al, al libro del profeta Ezequiel. Acompáñeme por favor al libro del profeta Ezequiel. Vamos a ver algunas palabras de Dios, palabra de Dios, a aquellos pastores falsos. Esperando que leyendo o escuchando este pasaje, aquellos hombres teman, se arrepientan y se vuelvan de todo corazón al Señor, que estoy seguro que si hay ese anhelo en su corazón, el Señor los puede llamar, los puede capacitar, los puede poner, pero pasando primero por la puerta que es Cristo. Antes de eso, otra vez, son ladrones, salteadores, asalariados. Dice Ezequiel
capítulo 34. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Qué palabras tan fuertes del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, os vestís de lana, las engordáis y degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curáis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redir la descarriada. No buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todo lugar en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Fíjate cómo en este pasaje, como lo vamos a ver también más adelante, en el pasaje de Juan que estamos estudiando, en este pasaje el Señor hace un contraste de lo que hacen los falsos pastores y de lo que hace Él como buen pastor, como el pastor de sus ovejas. Dice el verso 11 que Él mismo irá a buscar a sus ovejas y las reconocerá. Verso 12, como reconoce el rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Esta es una palabra profética hablando de Cristo, hablando del Mesías. El pastor que estará ahí reconociendo su rebaño es Cristo. Pero hace contraste todo lo que el verdadero pastor, el buen pastor, hace con lo que hacen los falsos pastores. Hacen un contraste y también decreta un juicio. Él mismo les demandará esas ovejas de su mano. Dios les demandará esas ovejas de su mano, como lo hará con todos los pastores falsos el día de hoy, con todos los apóstoles falsos el día de hoy, con todos los maestros falsos, con todos los evangelistas falsos, con todos los ministros falsos, con todos los falsos profetas. Así hará el Señor, demandará a cada oveja que extraviaron de su mano. Demandará a cada oveja que extraviaron de su mano. Porque dice la carta a los Hebreos que los pastores daremos cuentas al Señor. Daremos cuentas de cada alma. Entonces, ¿qué palabra de Dios a los pastores falsos a través del profeta Ezequiel? Ahora vamos a escuchar qué les dice a esos falsos pastores a través de Jeremías. Acompáñenme por favor al libro del profeta Jeremías, versículo número 23.
Jeremías 23, verso 1 en adelante, dice un ay de lamento. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Verso 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Otra vez la advertencia de Dios a los falsos pastores que no apacientan a las ovejas del Señor, que no cuidan del rebaño, sino que se apacientan a sí mismos. ¿Qué se apacientan? ¿Cómo podemos nosotros interpretar eso de que se apacientan a sí mismos? Bueno, pues de que ocupan del ministerio para sus propios propósitos, para su propio egoísmo, para su propio provecho, para su propio beneficio sin que les interesen las almas. El día de hoy, ¿cuántas personas hay que están tan preocupadas, estos falsos pastores, están preocupados por el diezmo, ¿no? Porque no están entrando ofrendas, porque no están entrando entradas por la pandemia, porque no se están pudiendo congregar. Y ahí están todos desesperados porque no se pueden congregar. Y ahí están pataleando y haciendo berrinche contra el gobierno, tomando pasajes de la Escritura para justificar su propio egoísmo y su propio provecho, cuando en realidad lo que les está doliendo es que no está habiendo entradas económicas. Sus ahorros y su negocio no está prosperando, no está produciendo, y por eso están tan indignados y por eso están tan enojados. Pero se ponen su disfraz de muy celosos de las cosas de Dios, torciendo pasajes, ¿no? ¿Cuántos el día de hoy están agarrando ese pasaje del libro de los Hechos donde dicen es mejor obedecer a Dios que a los hombres, sacándolo de contexto? Ese pasaje no tiene el contexto que estamos teniendo el día de hoy, sacando de contexto pasajes como en la carta de los Hebreos donde dice ninguno deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Tampoco es el contexto de lo que estamos viviendo el día de hoy para poder tomar ese pasaje y aplicarlo a estas circunstancias. Toman pasajes y los tergiversan, los tuercen para seguir manipulando. Y están tan indignados por eso, porque lo único que les interesa es su propio provecho, no les interesan las almas. No les interesa que crezcan, no les interesa que prosperen, no les interesa que caminen con Cristo, les interesa esto como un negocio. Pero el verso 4 del capítulo 23 de Jeremías viene una promesa preciosa. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se amedrentarán. Estos pastores prometidos aquí son pastores que pasarán por la puerta que es Cristo. Pasarán por ese trato del Espíritu Santo para separarlos de sus pecados, para santificarlos, para justificarlos, para regenerarlos, para que nazcan de nuevo a través de la fe en Jesucristo. Y sean capacitados por Él, ¿no? Porque fíjese cómo dice al inicio del verso 4, y pondré, que es la misma idea que encontramos en Efesios número 4, donde dice, Él mismo constituyó. ¿No? Es exactamente la misma idea, Dios poniendo estos hombres preparados, estos hombres capacitados por Él, estos hombres santificados primeramente, perdonados, regenerados por Él, para cuidar del rebaño. Dios no quiere que hombres impíos, que hombres no salvos, estén cuidando del rebaño. Dios no quiere eso. Si me acompaña ahora al Nuevo Testamento, en el capítulo número 13 de Hebreos. Capítulo número 13 de Hebreos, verso número 17. Dice así, Hebreos 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí mismo el Señor está, el autor de la carta a los Hebreos está tomando la idea de esos pasajes que yo le acabo de decir. Y dice aquí que esos pastores serán pastores que velen por las almas,
porque serán personas que darán cuenta, como quienes han de dar cuenta. ¿Cuenta a quién? Cuenta al dueño de las almas. Darán cuenta al dueño de las almas, darán cuenta al pastor de las ovejas, que es el Señor, que es el Cristo. Entonces el verdadero pastor vela por las almas como quienes han de dar cuenta. Ahora hay algo importante que decir. Así como hay falsos pastores, quiero decirle que también hay falsas ovejas, metidos en los rediles, metidos en los rebaños, metidos en las iglesias. Hay falsas ovejas. Aprovechando el versículo que estamos viendo en Hebreos 17, dice, Hebreos 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, denle razones a estos hombres dados por Dios, para que velen por sus almas con alegría, con regocijo, con gozo, y no se estén quejando, porque esto es provechoso. Pero fíjese que hay a veces quebranto y queja en el corazón de muchos verdaderos pastores por esas falsas ovejas. Ovejas que no obedecen a sus pastores, ovejas que no se sujetan a ellos, ovejas que no les interesa ser pastoreados, porque es importante, ¿no? Es importante que si nosotros demandamos de alguien que se comporte como un verdadero pastor, pues es importante que nosotros ejerzamos el mismo compromiso, comportándonos como verdaderas ovejas. Si alguno de ustedes quiere que su pastor lo cuide como verdadero pastor, pues también es necesario que usted se comporte como verdadera oveja. Porque así como hay falsos pastores, también hay falsas ovejas. Y si de por sí el ministerio y el pastoreo no es algo fácil, no es algo fácil, pues estas falsas ovejas que no obedecen, que no se sujetan, lo hacen todavía más complicado, lo hacen todavía más difíciles. Iglesias que por su religiosidad no se sujetan, que por su mmm, poca doctrina, conocimiento de la palabra, no hacen las cosas como las tienen que hacer. Son gente rebelde, son gente descuidada, son gente indiferente, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánta complicación trae al pastoreo de una iglesia o de un rebaño encontrarnos con gente indiferente, con gente rebelde, con gente soberbia que no te recibe el consejo, con gente desobediente, con gente descuidada, gente que no, por más que le instruyes, por más que le dices, por más que le pides, ¿no? Entonces es importante entender que sí hay falsos pastores, pero así como hay falsos pastores, también hay falsas ovejas. Bueno, regresando a nuestro pasaje que estamos estudiando, regrese su Biblia ahí al capítulo 10 del Evangelio de Juan, ¿no? Ya habiendo dado yo esta introducción y continuando las palabras tan fuertes del Señor Jesús a aquellos salteadores, ladrones, y aquí más adelante les llama asalariados en el versículo número 12, asalariados, ladrones, salteadores. Dice el verso 10, qué tremendas palabras. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y después lo contrasta consigo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 12, mas el asalariado, que aunque se diga ser pastor, no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Qué importante es esta parte A del verso 10 del capítulo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Qué comparación tan fuerte está haciendo el Señor Jesús. Porque lo está comparando con las mismas obras del diablo. Estas personas que asimismo se llaman pastores, maestros, apóstoles, no vienen a dar vida, no vienen a edificar el cuerpo de Cristo.
Vienen para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hacen. Roban, matan y destruyen estos falsos ministros, estos falsos pastores. Eso es lo que hacen. Ya sea que su interés, como lo dije la semana pasada, sea el interés económico, o sea, que lo que les interesa es el dinero, como hay muchísimos, ¿no? Como hay muchísimos, o sea por otras cuestiones, por fama, por reconocimiento, por el título de pastor, ¿no? Porque hay gente que lo hace por eso, nomás porque la gente lo reconozca como el pastor, la posición de liderazgo, ¿no? Porque se ejerce un liderazgo, entonces algunos aman la posición de liderazgo, aman el mandar, aman el dirigir, aman todo eso. A lo mejor no es el interés para muchos, es el dinero como para muchos sí es, a lo mejor para algunos no es el dinero, pero sí es el renombre, sí es el control, ¿no? El control que da la posición de liderazgo, independientemente de cuál sea su motivación. Dijo el Señor, hurtan, matan y destruyen. A las almas hurtan, las matan y las destruyen. Esto es tremendo. Pero después hace un contraste hermoso, así como lo vimos allá en el libro de Ezequiel, que hizo un contraste entre él como pastor y en contra de los falsos pastores. Aquí mismo vuelve a ser un contraste. Los ladrones salteadores y asalariados roban, matan y destruyen. Pero después establece el fuerte contraste. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué fuerte es el contraste. Ellos roban, matan y destruyen, pero yo, dice el Señor, vengo a dar vida y vida en abundancia. Aquí ya en esta parte de la charla, el Señor Jesús está abandonando la idea de la puerta, la parábola de la puerta la está abandonando, y lo primero que hace ahora es establecer esa enorme diferencia entre lo que existe, esa enorme diferencia que existe entre los falsos maestros, líderes de los judíos, y él mismo. Ya les había dicho que ellos eran ladrones, saltadores, asalariados. Ahora contrasta los propósitos de ellos con los propósitos de él, ¿no? Cuando un ladrón llega al redil, bueno, pues no lo hace para hacer el bien. Cuando un ladrón llega al redil, llega para dañar, llega para robar, llega para saciar sus propias conveniencias egoístas, para su propio provecho, para su propia gloria, para sus propios intereses, pero en perjuicio de las ovejas. Y muchas veces enseñando una doctrina que en lugar de dar vida, las está matando. Las está matando. Yo conocí muchísimas personas que por la doctrina que se predicaba, en lugar de dar vida, las estaban matando. Sin embargo, aquí dice que Él vino para dar vida y darla en abundancia. Para dar vida y para darla en abundancia. Ese ladrón vino a robar la vida, pero Jesús vino para darla. Como Salvador personal vino para que los hombres tengan vida. Vino a abrir el camino a la vida eterna, el camino a la justificación comprada a precio de sangre, la misma sangre de Jesús por medio de su sacrificio. Jesús vino a dar su vida. Él no vino a convertir hombres malos en buenos, que es la idea que tienen muchos. Jesús no vino, ya lo vimos, Jesús no vino a darle muchos regalos materiales. Él no vino a convertir hombres malos en buenos. Jesús vino a darle vida a los muertos espirituales. Porque esa es la condición del hombre natural, muerte espiritual. Y a eso vino el Señor. A eso vino el Señor. Quiero aprovechar esto que estamos diciendo para decir que muchos de esos falsos pastores tienen sus sinagogas llenas, miles de personas. La mayoría de ellas, que son parte de esa iglesia que le llaman iglesia, son gente muerta espiritual. Esos hombres avariciosos tienen congregaciones llenas de gente avariciosa. Por eso se les llenan. O sea, no solamente el problema son ellos, esos falsos pastores.
El problema también son esas falsas ovejas que yo le decía. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a esa gente se le llenen los auditorios? Miles, 3,000, 5,000, 10,000, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque el mundo está lleno de gente avariciosa. Y cuando esos pastores van a hablar de materialismo, de que Dios los va a enriquecer, bueno, el corazón avaricioso los encamina a ese tipo de eventos. Y por eso se llenan. Por eso se llenan esos eventos. Se llenan de gente avariciosa. Es decir, que cada gente se encuentra el Dios que quiere, a la imagen de su propio corazón. A la imagen de su propio corazón. Se encuentran lo que quieren. Entonces, decía yo, la condición del hombre natural, del hombre sin Dios, es muerte espiritual. Y a eso vino el Señor Jesucristo. A darles vida a esos muertos espirituales. Para las personas que nos escuchan, que aún no entienden mucho esto de muerte espiritual, quiero abundar un poquito. Para los que escuchen este video en lo futuro, y que sea gente que el Señor está trayendo a ver este tipo de enseñanzas, porque está poniendo en ellos un hambre de conocerlo. Bueno, un muerto espiritual es una persona separada de Dios por el pecado. El pecado es aborrecible a los ojos de Dios, no es compatible con Dios. Entonces hay una separación. Y cuando el ser humano está separado de Dios por causa de su pecado, por causa de su indiferencia, por causa de su maldad, están muertos espiritualmente. Y muertos espiritualmente no quiere decir que están muertos físicamente, lo cual quiere decir que hay muchos vivos físicamente, mucha gente que el día de hoy está viva, pero espiritualmente está muerta. Y habrá algunos que se engañan o que se autoengañan porque tienen alguna religión, porque tienen algún conocimiento y ya se autoengañan y piensan que tienen esa vida. La realidad es que si siguen siendo esclavos del pecado, no tienen vida. No tienen por lo menos esa vida que el Señor promete, todavía no la tienen. Necesitan conocer al Señor Jesucristo en una relación a través de la fe, en donde tengan un proceso de un trato del Espíritu Santo, donde los lleve a reconocer su pecado, a reconocer que están perdidos, a reconocer que merecen el infierno, a reconocer que merecen el castigo, pero después a reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. Un trato del Espíritu. Entonces hay gente que aunque está viva, está muerta espiritualmente. No tienen deseos, sentimientos para con Dios. No tienen deseos de agradar a Dios. No quieren ni pueden, porque no tienen poder, porque están esclavos, como lo explicábamos hace un par de semanas. Entonces, a eso se refiere la Escritura, con que están muertos espiritualmente. Y necesitan resucitar a vida nueva, a vida espiritual. Y eso se hace a través de la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces dice el Señor, yo vine a dar vida. Yo he venido a darles vida. Y además, no cualquier vida, vida en abundancia. No habla de una vida con abundancia, no lo malentienda. Cada quien, dependiendo de los dones y de los talentos y de los recursos que Dios ha dispuesto en su soberanía, tendrá cuestiones materiales. Pero aquí no está hablando de cuestiones materiales, aquí está hablando de una vida espiritual abundante. Y cuando hablamos de una vida espiritual abundante, aquella que vino a traer el Señor Jesús, estábamos hablando de una vida principalmente interna que se refleja en lo externo. Una vida interna que se refleja en lo externo. Acuérdate que estamos hablando de Dios. Acuérdese que estamos hablando del Evangelio. Y cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de Evangelio y cuando hablamos de cuestiones de fe, estamos hablando de cuestiones sobrenaturales, cuestiones que la mente natural no entiende porque lo espiritual es sobrenatural. Y cuando hablamos de sobrenaturalidad, estamos hablando de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios hace en una persona, que cuando una persona natural quiere razonarlo, pensarlo, hay muchas cosas que quizás no va a entender, porque son sobrenaturales. Es decir, como qué cosas
puede tratar de razonar pero no entenderlas, como el gozo en medio de la adversidad, por ejemplo, que es una de las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer. El gozo en medio de la adversidad. La mente natural dice, ¿cómo es posible que en medio de la tribulación, como en medio de una pandemia, en medio de un coronavirus que ya abarrotó nuestras calles, que ya está infectando a las personas, pueda haber gozo en medio de eso? ¿Cómo es posible? Bueno, para eso, esas cosas para Dios son posibles, Dios puede hacerlo. ¿Cómo es posible que una persona que está llena de rencor, llena de odio, pueda terminar perdonando, y no solamente perdonando, amando? Bueno, son cosas sobrenaturales que Dios hace. Y así podemos darle una enorme lista de cosas que sobrenaturalmente Dios hace en las personas, Dios hace en nosotros, y que tienen que ver con esta vida espiritual abundante que está diciendo el Señor Jesús. Yo vine para eso, yo vine para darles vida y vida en abundancia, una vida espiritual abundante, una vida espiritual abundante. Estamos hablando de cosas sobrenaturales que Dios hace en el corazón, en el interior de las personas. Gozo, paz, dominio propio, benignidad, amor, paciencia. Cosas como esas, que son frutos del Espíritu, tiene que ver con esta vida espiritual abundante. Pasamos ahora al versículo número 11. Versículo número 11. Acompáñenme en su Biblia. Y dice estas palabras hermosas el Señor Jesús. Hermosas. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí el Señor ya se declara como el gran pastor de su pueblo. Sorprendentemente, si usted sigue leyendo en su casa los versículos siguientes, sorprendentemente, esos fariseos cegados, engañados, ciegos a lo espiritual, no le entendieron ni le dieron. Lo querían apedrear después de esto. Pero aquí el Señor Jesús se declara abiertamente como el gran pastor de su pueblo. Y seguramente en la mente y en los oídos de algunos de ellos, de algunos judíos, de algunos que lo escucharon, no pudo sino resonar el famoso y hermoso Salmo 23, donde es Dios quien se señala a sí mismo como el pastor. De hecho, algunos de los judíos querían apedrearlo porque lo acusaban de blasfemia, y su blasfemia era que siendo hombre se hacía igual a Dios. Y bueno, al recordar ellos el Salmo 23 y cuando aquí dice yo soy el buen pastor, para esos fariseos el buen pastor, el único buen pastor, era Dios. Entonces aquí Jesús está haciendo igual a Dios y nuevamente lo querían apedrear. Su corazón estaba cerrado. Su corazón estaba cerrado, su corazón estaba endurecido. Y es que en un corazón endurecido, palabras tan claras y palabras tan hermosas que dice el Señor Jesús, no entran, no penetran. Y eso le pasa a cualquier persona de corazón endurecido, de corazón cerrado. Personas con un corazón endurecido, con un corazón cerrado. Muchas de las verdades del Señor, muchas hermosas promesas y palabras de la palabra de Dios no entran en su corazón, no entran ahí por lo duro que está. Esas personas tienen que clamar al Señor pidiendo misericordia, porque si ese corazón sigue endurecido, a la condenación eterna van a ir a dar con ese corazón endurecido. El único que puede transformar ese corazón es Dios. El único que puede quitarles el corazón de piedra y darles un corazón de carne, como es Dios, como lo promete en el capítulo 36 de Ezequiel. Solamente es el Señor. Y esa gente y esa multitud estaba llena de esa gente, de esos corazones endurecidos. Pero el día de hoy encontramos muchas congregaciones, encontramos muchas personas, encontramos muchas familias con corazones de ese tipo endurecidos. El Señor Jesús está declarando, yo soy el buen pastor. ¿Y sabe qué? Muchas personas no quieren tener nada que ver con ese buen pastor. No lo quieren reconocer como su pastor. No lo quieren como pastor. Lo rechazan, aman sus pecados de tal manera que rechazan el pastoreo de este pastor. Gracias a Dios, que Dios ha tratado en muchas personas, en muchos de nosotros,
y que nos ayudó a ver en Jesús al buen pastor. Y seguramente muchas personas que lo oían ahí, venía a su mente el Salmo 23, donde Dios se señala a sí mismo como el buen pastor. Y creo que estamos en un muy buen momento, amados, de recordar las palabras del buen pastor, de recordar las funciones de ese buen pastor, de nuestro buen y gran pastor, de recordar esas promesas, de recordar esas palabras, porque estamos en una situación donde nuestra alma necesita escuchar nuevamente esas palabras refrescantes de nuestro pastor, donde nuestra alma necesita ser consolada, necesita ser confortada, necesita ser animada por las palabras de nuestro pastor. Estamos en un muy buen momento. Estamos en un momento donde por esta pandemia, por esta cuarentena, por esta enfermedad, por esta crisis económica, muchas personas están llenas de tristeza, de desconsuelo, de desesperanza, de dolor, porque han perdido seres queridos, porque están perdiendo seres queridos, porque esta enfermedad está matando mucha gente, donde el entendimiento de aquellos que se nos ha abierto el entendimiento para entender las cosas espirituales, estamos entendiendo que la gran mayoría de esas personas que están muriendo sin Cristo están pasando a la eternidad sin Cristo y están pasando a la condenación. Eso a nosotros, hermanos, debe llenarnos el corazón de tristeza. Eso a nosotros, hermanos, debe llevarnos el corazón a compadecernos, a llenarla de compasión, porque hay muchísima gente que está enferma, porque hay muchísima gente que está muriendo. Y no solamente la persona sin Dios está padeciendo y está sufriendo, también muchas ovejas del rebaño del Señor. Esta tribulación nos está llevando a tentación. Y estamos cayendo en tentación de incredulidad. Y estamos cayendo en tentación de impaciencia. Y estamos cayendo en tentación de malos pensamientos y de malos sentimientos. Y estamos cayendo en tentación de dudar de la bondad del Señor. Y podemos estar cayendo en tentación de desespero, de desesperanza. Podemos quizás estar pensando o estar sintiendo que el Señor nos ha abandonado. Esta situación nos está poniendo en tentación a nosotros también. Estamos en un muy buen momento para recordar las palabras de Dios, de nuestro buen pastor, en el Salmo 23. Acompáñame, por favor, al Salmo 23. Salmo 23, verso 1 en adelante, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amados hermanos, hay tantas cosas que necesitamos reflexionar, meditar y poner en nuestro corazón de este salmo, de las palabras de Jesús: yo soy el buen pastor. Recordándonos hoy, en este día, en medio de esta terrible pandemia, en medio de esta terrible enfermedad, en medio de esta crisis económica, el Señor Jesús recordándonos: yo soy el buen pastor. Y cuando en el idioma original tú lees yo soy el buen pastor, lo que está diciendo: yo soy el pastor bueno y excelente.
Esa es la idea que está transmitiendo cuando el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor bueno y excelente. Y si nosotros recordamos y recapitulamos un poquito cuál es la función de un pastor. Bueno, un pastor es un encargado, uno que está a cargo de alimentar, de cuidar, de proveer alimento y agua, alimento y nutrientes, y de proporcionar un confort, un bienestar, de protegerlos del peligro, de los riesgos, de inclemencias del tiempo. Leíamos, por ejemplo, en Ezequiel que habla del aprisco. El aprisco es eso, el aprisco es un cobertijo, una casita, un techo, donde pudieran ser las ovejas protegidas de tormentas, ya sea de agua o tormentas de nieve. Ese es el aprisco, un refugio. Y esas son las funciones que tiene un pastor para con sus ovejas. Y si nosotros ahorita nos ponemos y tratamos de hacer que nuestra mente se ponga en ese pensamiento de, la Biblia dice que yo soy oveja de su prado. Y el Señor me está diciendo que Él es el pastor bueno y excelente. Y en ese pensamiento, ya posicionándonos en ese lugar de yo, hijo de Dios, como su oveja, y el Señor mi Salvador como mi pastor, lea el verso 1, dice, el Señor es mi pastor. En estos tiempos de prueba, de dolor y de tentación, escuchemos, el Señor es mi pastor. ¿Cuánta paz trae o debe de traer a nuestra alma, hermanos, que somos de Él? Y aquí estoy hablando la iglesia de Dios. Aquí estoy hablando a aquellos que ya hemos sido tratados por su Espíritu, que hemos renunciado a nuestra vida y a nuestro pecado, que hemos soltado aquel pecado que abrazábamos y que hemos rendido nuestra vida solamente al Señor como nuestro dueño y Señor. Aquellos que nos hemos entregado a Él, aquellos que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, aquellos que por el Espíritu Santo hemos sido tratados, fuimos humillados, fuimos llevados al arrepentimiento, a la confrontación de nuestra vida mala y nos arrepentimos. Pero después también fuimos llevados a mirar a Jesucristo amándonos y muriendo por nosotros, de tal manera que nos fue dada fe para creer en Él. A ellos me estoy refiriendo ahorita. Para aquellos que todavía no viven eso, te quiero invitar que escuches qué es lo que el Señor hace con los que ama y perdona y los junta en su redil. Quiero antojarte en este en este momento de tanto sequedal, en este momento de tanta desgracia, en este momento de tanta enfermedad, en este momento de tanto temor que estás viviendo, yo te invito a que escuches cuáles son aquellas cosas que nuestro Dios como nuestro pastor nos ofrece a nosotros como sus ovejas, y tú puedes ser parte de ellas. Si te arrepientes, si te vuelves de tu maldad y te entregas a Jesucristo y entregas tu vida a Jesucristo y te rindes a Jesucristo y te rindes en fe y crees en tu corazón que el Señor murió por ti para darte vida, tú puedes disfrutar de esta paz que trae al alma, el saber que somos de su propiedad, porque todos aquellos que hemos sido tratados de esa manera hemos sido comprados por precio. Fuimos comprados con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y aquellos que hemos sido comprados con ese precio, somos tratados ahora como sus ovejas. Cuánta paz trae al alma, hermanos que somos de Él. En medio de esta pandemia no estamos solos, no estamos huérfanos. Somos sus hijos. Somos de Él. Nos compró, nos tomó, nos adoptó. Hermanos, no estamos en medio de este mundo desolado, porque ahorita está desolado por tanta desgracia, por tanta enfermedad, por tanta inseguridad, por tantas cosas que no sabes qué viene en el futuro y qué cosas nos depara. ¿Y cuándo va a terminar todo esto? Tanta desazón, tanta angustia.
La gente, la gente que siempre ha vivido cerca de Dios hoy quiere aferrarse de alguna manera. Lo digo porque veo a algunos, escucho a algunos, leo a algunos clamando a Dios, mencionando a Dios, hablando de Dios, invocando a Dios. Quiera Dios que de verdad rindan sus vidas, se entreguen y no solamente sea un acto religioso como el que están acostumbrados a hacer. Dice el verso 1, el Señor es mi pastor. Quiero que notes cómo dice el Señor es mi pastor. No dice el Señor fue mi pastor, no dice el Señor será mi pastor. Hoy es mi pastor. El Señor hoy es. En medio de esta pandemia, Él es mi pastor. En medio de esta tribulación, Él es mi pastor. En medio de esta enfermedad, Él es mi pastor. En medio de esta crisis económica, Él es mi pastor. En medio de tantos enfermos que se oyen, que caen aquí, que conozco, Él es mi pastor. El Señor es mi pastor. No estamos solos, no estamos a la deriva, no estamos sueltos, no estamos desbalagados. Por lo menos los que estamos caminando con el Señor, que es nuestro pastor, por lo menos los que estamos siguiendo su vara y su callado, por lo menos ellos podemos decir con claridad y con confianza, el Señor es mi pastor. En este desierto desolador, de enfermedad, de turbulencia, el Señor es mi pastor. No estoy solo, no estoy abandonado. Está mi pastor, ahí está mi pastor. El que me compró por precio, Él está ahí, Él está ahí. Mi pastor, el que me cuida, el que me guía, el que me alimenta, el que me enseña, el que me protege. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Uf. Nada me faltará. Qué amplio es esto. Nada me faltará. Yo me atrevo, hermano, hermana, yo me atrevo a hacerte la pregunta hoy. ¿Qué necesitas el día de hoy? Porque aquí el pasaje dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. De nada voy a sufrir, por nada. Nada. ¿Qué necesitas hoy? ¿Paz? ¿Guía? ¿Consuelo? ¿Fe? ¿Fortaleza para resistir esta prueba? ¿Qué necesitas hoy? ¿Necesitas que supla tus necesidades básicas? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué necesitas hoy? ¿Necesitas más fortaleza para aguantar la prueba? Acércate con confianza al trono de la gracia para recibir el pronto auxilio. No caigamos en ansiedades, sino que sean conocidas delante de Dios todas nuestras peticiones con oración y ruego, para que la paz del Señor cuide nuestro corazón y nuestra mente. ¿Qué necesitas hoy? ¿De qué estás padeciendo? ¿Qué está angustiando tu corazón? ¿Qué es aquello que está angustiando tu corazón y tu alma? Porque hoy el Señor, por su gracia y por su Espíritu, nos está recordando, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Alimento para nuestra alma que nos lleve a descansar, agua para nuestra alma que nos lleve a reposar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando un pastor veía que en algún lugar el alimento estaba ya escaseando, los empezaba a mover del lugar para llevarlo a otros lugares donde existiera esos delicados pastos, esos pastos tiernos, ricos en nutrientes. Generalmente, mientras más joven es el pasto, más rico nutritivamente es. Mientras más viejo el pasto, tenía mayor contenido de fibra
o menos nutrientes, menos proteína. Entonces lo que hace el pastor es estar buscando los pastos tiernos, los pastos más jóvenes. Y entonces el Señor mueve a sus ovejas. El pastor mueve a sus ovejas para llevarlo a lugares donde pueda ser mejor alimentada. Hermanos, no dudemos del Señor. No dudemos del Señor. El pastor nos busca llevarnos a un lugar de descanso y de alimento. El Señor, nuestro pastor, siempre estará buscando alimentarnos. Y nuestra alma se alimenta con su palabra, pero también se alimenta poniéndonos a que ejercitemos esa palabra, a vivir esa palabra, de tal manera que nos pone en situaciones donde podamos vivir su palabra. Nos está alimentando, pero también nos está llevando a descansar. Nos lleva a aguas de reposo. Hermanos, ¿estás agitado? ¿Estás angustiado? ¿Estás oprimido? Clama a tu pastor. Busca a tu pastor. Al buen pastor. Porque dice aquí que Él te hará descansar y te llevará a lugares de reposo para pastorearte. Y el verso 3 dice, confortará mi alma. ¿Cuántos de los que estamos ahorita escuchando esto, cuántos de los que estamos ahorita conectados, cuántos de los que van a escuchar esto necesitan que su alma sea confortada porque está atribulada, porque está dolida, porque está lastimada, porque está angustiada, porque está afligida hasta lo sumo, porque está desesperada? La promesa del Señor es que Él, como nuestro pastor, confortará, llevará a un lugar de confort, de bienestar nuestra alma. No tenemos por qué estar angustiados, teniendo el pastor que tenemos. Siendo el Señor nuestro pastor, no debiéramos de estar angustiados. Deberíamos de estar buscando el confort de nuestra alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermanos, al inicio de esta pandemia, al inicio de esa crisis, me vino un pensamiento. Y el pensamiento fue, y lo comenté con otros pastores, es, esta pandemia va a sacar lo que hay dentro de nosotros. Esta crisis, porque eso es lo que hacen las crisis, saca lo que hay dentro de las personas. ¿Va a sacar lo mejor o va a sacar lo peor de cada persona, de cada miembro de la iglesia? Y yo también quisiera preguntarte, después de 4 meses de cuarentena, casi 5, ¿qué es lo que esta cuarentena ha sacado de ti, hermano? ¿Qué es lo que esta pandemia ha sacado de ti, hermana? ¿Qué es lo que ha salido de ti en medio de esta crisis? ¿El Señor se está glorificando? ¿El Señor se está llevando la honra en estos meses en los que tú estás siendo tentada o siendo probada? Dice aquí, me llegará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor nos quiere llevar por sendas de justicia. En medio de esta pandemia quiere que seamos llevados por por caminos de justicia, por amor de su nombre. Pero de verdad que he visto y me he enterado de que algunos miembros de la iglesia no está saliendo lo mejor en esta crisis. Está saliendo su carne. Está saliendo su carne. No está saliendo lo mejor, está saliendo lo peor. Su carnalidad. No está honrando al Señor. No lo está haciendo por amor de su nombre. ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros en medio de esta pandemia? ¿Entiende lo que dice aquí? El Señor nos va a pastorear de tal manera que nos va a llevar a estar siendo alimentados por su palabra, de tal manera que podemos nosotros descansar en nuestra alma, reposar en nuestra alma y que nuestra alma esté confortada si es que estamos caminando con ese pastor. Y que todo esto nos esté guiando por el camino de justicia, por amor de su nombre, que estemos glorificando su nombre, andando por ese camino de justicia, por ese camino de amor, por ese camino de verdad.
¿Qué está sacando de nosotros esta pandemia? ¿Qué está sacando de nosotros esta crisis, hermanos? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tus acciones? ¿Qué sale de tu carácter? ¿Qué sale de tus pensamientos? ¿Qué está saliendo? Dios quiera que el Señor se esté honrando de cada uno de nosotros. Se está llevando la gloria en cada uno de nosotros. Verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ciertamente, hermanos, ciertamente estamos atravesando valle de sombra de muerte. Ciertamente. Esta enfermedad, este virus tan agresivo está matando mucha gente. Y quiero que escuches algo que te voy a decir. Este virus está matando gente inconversa y gente conversa. Cristianos también están muriendo por esta pandemia. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque algunos estarán pensando cuando leen, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y algunos lo interpretan como que Dios no va a permitir que me contagie de coronavirus. No está diciendo eso este verso, hermano. Tengo que decirlo. Este verso no está diciendo que Dios te va a proteger para que no te dé coronavirus, para que no te dé COVID o para que no mueras de coronavirus. No está diciendo eso. Lo que este versículo está diciendo es que cuando andemos en esta situación como estamos ahorita, en un riesgo latente de enfermarnos nosotros, también de esto, dice aquí que si nosotros estamos caminando con el buen pastor, si tenemos una comunión con el buen pastor, si tenemos esa relación constante, diaria, fresca con el buen pastor, entonces como consecuencia no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No quiere decir que estaré confortado si no me da COVID. No quiere decir que estaré descansado y reposado si no me da coronavirus. No está diciendo eso. Está diciendo que aunque me dé coronavirus, que aunque me dé COVID, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Entendemos la diferencia? ¿Entendemos la diferencia, hermanos? La grande diferencia es que los planes del Señor no son para nosotros en esta tierra temporal. Los planes del Señor son para nosotros en los nuevos cielos y en la nueva tierra, en la eternidad con Él para siempre. Pero temo, hermanos, temo que muchos amen tanto este mundo que no quieran separarse de este mundo todavía. Ames tanto lo que hay aquí, ames tanto lo que tienes aquí en este mundo terrenal, que trates de interpretar la palabra de Dios como que Él te está prometiendo que vas a seguir aquí en esta tierra y que no vas a morir y que no vas a partir. Si es así, aún no estás listo. Tienes que ir con el Señor para que arregle esas cuestiones de tu corazón. Estás amando este mundo, estás amando, te estás aferrando a esta tierra. Recuerda que cuando nos entregamos a Él, entregamos nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Él. Por lo tanto, Él puede hacer con nuestra vida como Él quiera. Él puede hacer con nosotros como Él quiera. Y puede ser que nos llame a algunos de nosotros a través de COVID, como lo está haciendo. Pero temo que muchos no quieren que se resistan porque aman este mundo todavía, porque se aferran a este mundo. Cuando dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, lo que quiere decir, lo que está diciendo es, aunque pasen sobre mí las circunstancias más adversas, aunque me contagie, aunque me contamine, no importa, porque tú estás conmigo. No está diciendo porque tengo toda la salud y gozo de salud y buenas defensas. No dice eso. Dice porque tú estás conmigo. Esa es la garantía. Enfermo, no, tú estás conmigo. Sano, no, tú estás conmigo. Esa es la garantía, esa es la gloria, ese es el gozo de esta persona, de esta oveja que camina con su pastor. Pero mientras estamos aquí, tu vara y tu callado me infundirán aliento.
voy a seguir animado, con gozo, seguiré caminando en medio de este valle de sombra y de muerte, seguiré porque tú en medio de este valle de sombra y de muerte, yo te veo como tú vas delante de mí. Y hermanos, así ha sido todos estos meses. Hemos visto al Señor cómo va delante de nosotros, ayudándonos, cuidándonos, supliéndonos, hablándonos, alimentándonos, ayudándonos. Y eso me infunde aliento. Y eso me infunde aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Te das cuenta cómo no es un cántico de angustia? David no está angustiado cuando está cantando esto. Es un canto de regocijo. Es un canto de victoria. ¿Por qué es un canto de victoria? Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, aunque ande en valle de sombra de muerte. No importan las circunstancias adversas, no importan las circunstancias externas, lo que importa es cómo estoy yo con mi pastor, con el buen pastor. Eso es lo que importa, eso es lo que interesa. No importa que estén cayendo tantos aquí, tantos acá, no importa, lo que importa es cómo estoy yo con el Señor. Y la pregunta es cómo estamos con el Señor. Hermanos, caminemos con nuestro buen pastor. Aferrémonos de nuestro buen pastor. Dejémonos pastorear por él. Dejemos que nos lleve a esos delicados pastos para descansar, a esas aguas de reposo donde nos pastoreará, donde confortará nuestra alma. Son días, hermanos, que debemos pasar siendo pastoreados por el Señor. Son días para ser pastoreados por el Señor. Estos días de turbulencia, el Señor nos quiere llevar al aprisco para ser pastoreados por Él, para ser alimentados por Él. Yo quiero animarte, yo quiero invitarte, hermanos, a que estos días de tribulación nos dejemos pastorear por el buen pastor. Nos dejemos proteger, nos dejemos cuidar, nos dejemos confortar, nos dejemos alimentar, nos dejemos guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por su pura gracia hemos conocido al buen pastor. Nos ha librado de los ladrones, salteadores y de los asalariados, de los que roban, matan y hurtan y destruyen. Estamos en el redil del Señor por su pura gracia. Que nos pastoree, hermanos. Que nos pastoree. Solamente lee todos los beneficios y bendiciones que vienen por el simple hecho de ser pastoreados por nuestro pastor. ¿Cuántos beneficios? Confortará nuestra alma. Confortará nuestra alma. No nos llenaremos de temor, porque Él está con nosotros. Que el Señor los bendiga. Mediten esto en su corazón.